este nuevo video que estamos creando. Bueno, es nuevo, pero en realidad vamos a estar comentando sobre algo histórico. Vamos a estar viendo cómo era Odoo antes de que tú lo conocieras. Estamos hablando vamos a estar revisando la versión 6.1 que logré instalarla y vamos a estar haciendo una comparación con Odoo 18 para ver cómo ha evolucionado. Quédate que empezamos. Este viaje en el tiempo que vamos a dar, pues lo primero sería ver, ¿sabes? Lo primero, cómo se instala. Pues en mi caso no logré instalarlo mediante código, o sea, levantándolo como normalmente hago con las versiones, debido a que muchas librerías ya están obsoletas. Esto utiliza Python 2.7, que ya también está obsoleto. Entonces, gracias al Nightly, aquí pude descargar el .exe y entonces instalarlo. Y aquí voy a estar dejando el link por si te gusta y quieres revisar TinyRP, que es la primera, bueno, TinyRP 3 era la primera versión y así fue evolucionando hasta llegar a la 6.1. Empiezo por la 6.1 realmente porque fue la versión en la que yo, la que trabajé. Hice pequeñas cosas, no soy tan viejo, pero bueno, tuve que hacer algunas cosas en proyectos cuando estaba empezando. Pues vamos allá. En este caso pues tenemos OpenERP, así lucía. ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios qué les parece esta preciosura. En este caso me he instalado para el video, pues ventas, almacén, contabilidad, el post, adorado post para el tema vamos a revisar cómo era JavaScript en ese momento. Y bueno, el tema de ajustes. En este caso, aquí tenemos como el home, para ir al home. Este serían para los ajustes, así lucía. ¿Qué podemos decir? Vamos a ver un runbout de Odoo 18 en este preciso momento. Quizás esta lo están construyendo. Vamos a ver este. Y vamos a ver cómo luce en estos momentos para que ustedes noten el absoluto cambio que ha dado esto. Obviamente es parte del proceso y en eso Odoo son los mejores. Están hablando con un fan de Odoo. Bueno, así se veía la vista en 6.1 cuando íbamos a configurar todo el tema de usuarios. Aquí podíamos elegir el tipo de interfaz, la zona horaria y así es como se hace hoy en día en Odoo 18. En fin, wow. Bueno, siguiendo con el tema, pues podemos ver acá el tema de cerrar sesión y luego vamos a ver cómo se crea una base de datos desde cero y demás. Lo primero, vamos a estar realizando una venta, vamos a hacer una venta. Esto sería, en este caso, las iniciativas. Estos botones, que sería buena opción ponerlo clicable, aunque esto habría que ver qué uso tendría en Odoo 18, perdón. Pero si vamos aquí, vamos a crear una nueva iniciativa, le damos crear y este sería el formulario para crear una nueva iniciativa. Sería venta de productos. Aquí es donde le setearíamos la prioridad y así lucía el formulario. El nombre de la empresa sería Ronnie Montana. Así se llama su canal de YouTube. Que si no estás suscrito, suscríbete. Ayuda un punto. Voy a dejar por acá una estadística y lo notarás. En este caso, pues, esta sería la oportunidad, el nombre del contacto, la comunicación con el cliente, cómo sería. Realmente para su momento era una pasada. Hoy en día ya quizás está un poco... Y aquí es donde están abiertos. Aquí vendría siendo con la especie de chatter, vendría siendo por acá arriba, donde te van dejando las notas. En este caso aquí se convertía a una oportunidad. Cuando vas a crear una oportunidad, lo puedes enlazar, que esto hoy en día es igual, y seleccionar una acción funcionando con un cliente. Vamos a crear una nueva oportunidad y aquí tenemos una nueva oportunidad. Tenemos aquí la oportunidad y podemos seguir, obviamente, como en versión 18. Tenemos acá donde podemos, ¿sabes?, llenar la oportunidad y demás, marcar como ganado. Y una vez como que marcamos como ganado, pues aquí tenemos los botones de acciones. Podemos ver acá, tremendo. Aquí ese vendría siendo la especie de chatter donde se juntan documentos y luego de aquí pues vamos a crear y podemos crear otra oportunidad y demás. Cuando venimos acá a las ventas podemos ver cómo era un pedido de venta. Le damos crear pedido de venta y está nuestro adorado SO, Sale Order. La referencia del cliente, en este caso el cliente, si se fijan está AgroLite, que hoy en día creo que también existe. Contacto de pedido viene siendo un contacto de los que están acá. Y cuando vamos a crear las líneas de pedido,
Vamos a crear una línea de pedido. Aquí vamos a producto, vamos a seleccionar acá ice cream. Dice que no hay stock que se prevé. Bueno, vamos a coger el otro. Y vamos a vender 3 cantidades. Y guardamos y nuevo. Le damos cancelar, guardamos y así luce un pedido. ¿Qué pasaba, señores? Se ha avanzado bastante realmente. Cuando vamos aquí a la 18 en sales, vamos a ver y aquí vamos a crear un cliente y esto ya es otra cosa que tenemos. Realmente enhorabuena a Odoo por cómo ha avanzado. Yo soy un fan de Odoo, así que no soy quien va a hablar sobre ello. Y acá tenemos un botón de calcular que lo que hacía era recalcular las líneas. Perdón, y en este caso pues nada, cuando vamos a imprimir el pedido impreso. Damos acá Keep, vamos a abrirlo. Y este sería un pedido de la versión 6.1. Precioso. Lo me. En este caso pues nada, así era el tema de las ventas. Cuando vamos acá al tema de almacén, pues aquí a la hora de crear un albarán, poníamos una referencia, el origen y tenemos nuestra ayuda. Pero hay una cosa que a los desarrolladores, en el caso de Odoo, les encanta y es el modo desarrollador. Creo que se mantiene igual poniendo debug y nos habilitaría el modo desarrollador. Cuando vamos aquí al post backend, vamos a ver si nos habilitó. Esto es una pasada de Odoo. Desde el día 1 que lo vi, yo me quedé encantado con él porque realmente ayuda en el tema de desarrollo. Pues en cuanto a vistas, pues ¿qué tenemos? Tenemos acá nuestra vista tree, vista lista. Si se fijan, antes se usaba list, ahora en 18 se usa list, luego fue tree, pero bueno, hemos llegado. Esta es la vista form de la vista formulario y luego tenemos la otra vista que en este caso tenemos acá, que es la vista, no me vi el nombre, vista página, view type page, está buena. Entonces en este caso pues este es el tema del post. ¿Cómo se vería el post? Vamos a entrar al punto de venta. Así era el post. Realmente Odoo lo que ha hecho ha sido evolucionar en cuestión técnica, rendimiento y demás, pero un poco pienso yo que el concepto de que lo que funciona no se toca. Así funcionaba el post, lo que han sido añadirle funcionalidades. Si se fijan, en este caso tenemos muy parecido, más allá de los cambios visuales, en el tema del Cash Journal. Cuando validamos acá, le validamos y nos validaba la orden. Hoy en día está mucho más evolucionado, tiene muchas más cosas, pero en principio va. En cuanto hablamos de contabilidad, tenemos aquí las facturas de clientes. Cuando vamos a crear una factura, tenemos los diarios. Podemos revisar acá en la contabilidad, ver si logramos encontrar los diarios, porque realmente no lo tengo con todo activado. Podemos ver cuando íbamos a instalar un módulo, vamos a terminar la creación de la factura y luego vamos a instalar otro módulo para ver de qué va. La dirección de facturación, en este caso esta moneda es divisa y vamos a hacer la factura a Rodney. Realmente es súper funcional, lo que en cuestión de rendimiento no es lo mismo. Ha avanzado muchísimo, así aquí se añadían los impuestos asociados al producto. Guardar y cerrar y aquí tenemos una factura. Cuando la validábamos, la guardábamos y bueno, aquí tenemos la nueva factura que es la que acabamos de hacer. No es esta. Esta vendría siendo la paginación. Perdón. Y aquí se registraba el pago. Pues para pagar la factura, pues sencillo. Se creaba el pago por el impuesto que el valor el valor de la factura y bueno, nada, el método de pago se seleccionaba y cuando le damos validar, pues eso nos creaba y nos validaba el pago. Y aquí de esta manera la factura estaba pagada. Realmente, en cuanto a flujo es bastante similar, lo que cambia es la evolución que ha hecho. Si se fijan acá, no tenemos el escarabajo. ¿Por qué? Porque antes el tema del modo desarrollador salía aquí mismo en la vista.
Si te fijas acá te ponen depurar la vista 518, obtener los campos de la vista. En cuanto a código, vamos a revisarlo ahora. Te vendría siendo la vista tree y la información extra. Esto realmente siempre ha sido una pasada, el tema de Odoo en modo desarrollador, que eso te habilita demasiadas cosas que te ayudan a optimizar un poco el tiempo. En este caso pues podemos ver cómo se aplicaba una nueva aplicación. Vamos aquí en settings y en módulos y vemos que está instalado esto. Vamos a instalar cualquiera, vendría siendo project issue. Vamos a instalar project, que es un módulo bastante. Vean el tiempo que tarda la instalación. Se pone con las torquitas. Hoy en día cuando se demora demanda tomar un café o preparar unas galletas, porque realmente y tarda mucho menos. Si se fijan, vamos acá, aunque yo creo que aquí no se pueden instalar porque ya están todas instaladas. Cuando realizamos not installed, en este caso ya lo instaló en el módulo de proyectos para el manejo de tareas y demás. Aquí podemos crear tareas relacionadas con un proyecto, ver el tiempo de trabajo, ¿sabes? Es un poco como se ve hoy en día, pero muy optimizado y muy mejorado. Todo esto va de la mano con cada Odoo en tema de código. En este caso tendría una versión de Postgre muy 12 quizás, 10 me parecía que era, o menos me pareció con la que lo utilicé, y Python 2.7 que a día de hoy ya está obsoleto. Vamos a revisar un poco el código. Si se fijan en cuanto a código, pues se parece un poco a como es hoy en día Odoo 18, lo que hay obviamente bastantes cambios. ¿Cómo era un modelo, perdón? Pues en tema de modelos, pues si te fijan aquí estaba todo en la raíz ahí, todos los modelos con sus vistas. Si se fijan, vamos a estar revisando un ejemplo, account invoice. Es así como estaba definido account invoice. Antes se utilizaba una clase que se llama OSV y ahí era donde se definía. Vamos a ver qué tal contra un modelo en Odoo 18. Vamos a ver los account move y vamos a ver cómo ponemos split. Bueno, nada. Luego vamos a intentar aquí correr hacia acá. Bueno, lo primero, el name. Si se fijan acá tenemos el name, obviamente en 18 lo tenemos manteniendo, pero la declaración de los campos vendría siendo de esta manera. En 18 sería name, el campo, la clase fields y ahí el tipo char, pero en 6 era con column, quizás un poco más feo por llamarle de alguna manera, pero como repito, funcionaba, que es lo importante. En este caso, así se definía un name, STL origin, con la clase de los archivos era en minúscula, el number, que existían los campos related, que hoy en día tú defines el campo, relación, y luego es que tú le pones que es related. Si se fijan acá, defines el campo del tipo, el tipo del campo y luego tú le pones related. Antes había un campo de tipo related que hacía relación a una clase específica, a un valor específico de un campo. Luego los campos char, los campos selection son bastante similares, poco que añadir ahí. Los campos comentarios, campos state, campos selection. Y cuando acá teníamos los campos, esta es la estructura. Cuando tú hacías aquí amount total, por ejemplo, un field function, este function viene siendo como el compute de la versión, los compute que existen en las versiones recientes. Y este function, si no me equivoco, había que llamarlo o invocarlo en la vista. Estoy intentando. En este caso, pues tenemos los campos de tipo function. Vamos a estar viendo acá, creo que sí habían que definirlos acá. Function. Vamos a ver cómo era que se definían los amount, por ejemplo, amount untaxed. Pues no.
no es lo que yo estaba pensando. Pues en este caso así se definía un campo compute, definiendo que era una función. Tengo bastantes amistades que hicieron código en esto. De hecho, ya te digo, fue donde empecé. Y tremendo. Hoy en 6.1, por ejemplo, tenemos acá los create, que son métodos definidos dentro de las clases. Hoy en día también lo que ha cambiado es la forma en la que se implementan. Realmente siempre es bueno hacer una además al super como buena práctica, lo que nos permite que se ejecute siempre todos los create existentes y definidos en el sistema. De esta manera, pues, si se fijan acá tenemos esto que sabía que definirlo y hoy en día el contexto ya está en el entorno. O sea, no tenemos que estar encargándonos de pasarlo a los métodos. Tenemos también las funciones, los métodos. En este caso, para confirmar un pago, vendría siendo, si no hay contexto, pues nada. Vendría siendo así, luego aplican el write, que lo que hacen es modificar en este caso lo que hacen es modificarlo a nombre apagado y aplican, este vendría siendo el shatter, self.log y el valor que van a enviar. Este vendría siendo el eliminar y esto vendría siendo un on-chain. Acá podemos definir que queríamos hacer esto. Lo que hace es, si no me equivoco, cuando seleccionan el partner, lo que hace es aplicar las direcciones de entrega, los términos de pago, las cuentas bancarias y todo eso se lo aplica al contacto. Acá vendría siendo un on-chain para el journal, o sea, para el diario. Era este que me refería. Cuando tú hacías un on-chain, tendrías que definirlo luego en la vista. Tendrías que ponerle on-chain y pasarle el valor del cual él depende. Para así definir y que la vista obtuviera la reactividad para aplicar los cambios cuando el diario cambiaba. Y de esta manera pues manejan el tema visual. Si se fijan en cuanto a vistas, son bastante similares. Un poco lo que funciona no se toca. Quitaron el view type que hoy en día no existe. Este view type hoy en día no existe ya para el tema de 2.18, pero bueno, es parte de la evolución. Pero un módulo que siempre trae, por llamarle discordia, vendría siendo el tema del post. Antes, point of sale, antes pues así lucía, pero detrás de esto hay un JavaScript, que hoy en día ha evolucionado de una manera que no tiene explicación y es bastante, mucho más simple. Realmente hoy en día hacer código en JavaScript para Odoo es bastante sencillo. Vamos a ver si estoy abriendo el que es. Realmente es bastante sencillo porque ya existen los hooks, existen muchas funcionalidades que te ayudan a mejorar el código. Acá vendría siendo el post. El post, adorado post. Aquí están los datos demo y un poco de datos demo. Si se fijan aquí el post, este es el post. Se definía un componente, por llamarle componente, pero no era componente. Y estos son para renderizar las plantillas que se iban almacenando. Ya existía el store, o sea, fíjense el nivel de avance que tenía esto. Ya existía el store que hoy en día existe y nos permite manejar las cosas dinámicamente acá dentro del... No dinámicamente diría, sino nos ahorra tener que estar buscando cosas en el backend. Era utilizando Backbone, que es una librería JavaScript, si me parece. Yo nunca lo entendí. Pero bueno, en este caso acá tenemos varias, cómo se maneja. Si se fijan, hoy en día, cuando vamos a la definición del post, vemos que está definido por componentes. Eso podría ser un video. Si te interesa, me lo dejas ahí en los comentarios. Y podemos hacer un video analizando el post completo. Si se fijan acá está todo a nivel de componentes, todo separado por tipos de funcionalidades. Esta vendría siendo la aplicación. Esta app vendría siendo lo que era esto. Está mucho más modular. Realmente el cambio ha sido abismal.
Este vendrían siendo push order, que vendría siendo, esto lo que hace al final, pues es ejecutar acciones y demás. Pero funcionalmente funciona, eso no falla. Lo que sí, realmente, si se fijan, es un solo archivo, eso era tremendo. Pues hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te parece, deja en los comentarios con qué versión empezaste, qué te pareció, qué mejora y avance agradeces a tener a día de hoy en Odoo 18, que realmente ha evolucionado muchísimo. Recuerda, suscríbete, deja el like y comparte. Chao.